Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Esta charla es, a mi entender, un desafío interesante, ya que la mayoría de las veces que hablamos del posicionamiento de las carnes uruguayas en el mundo, omitimos mencionar la relevancia que tiene la genética en todo este proceso como base de la producción nacional y, por lo tanto, de la carne que consumimos a nivel interno y también de la carne que exportamos al mundo. En estos minutos voy a tratar de mostrar la relevancia que tienen los mercados a los cuales un país accede, en este caso Uruguay, y su alto grado de correlación con la base genética de los ganados, con su desempeño productivo y por lo tanto con el tipo de productos que finalmente el país exporta. Es decir, cómo en definitiva es el acceso a los mercados y los propios mercados lo que traccionan la cadena y son los que generan los cambios hacia atrás. En primer lugar, el nivel genético de las diferentes razas carniceras, tanto bovinas como ovinas, en el Uruguay es excelente, eso no es una novedad y es reconocido incluso por técnicos y por propios colegas productores internacionales. Esto es producto de un trabajo serio, consistente, consecuente a lo largo del tiempo. Cuando uno observa la diversidad de mercados a los cuales el país accede, teniendo en cuenta que Uruguay exporta el 80% de su producción a diversos y variados destinos, lo primero que hay que resaltar no es solamente la calidad, sino también la necesaria versatilidad de la base genética de los rodeos nacionales, ya que una condición sine qua non es que los mercados y los destinos pueden fluctuar en el tiempo y debemos ser capaces de satisfacer consumidores que tienen diversas exigencias. A su vez, esta genética es equilibrada, también producto de toda esta selección, es equilibrada desde el punto de vista productivo, con biotipos que cuentan con un alto grado de adaptación a lo que son los sistemas pastoriles predominantes en el país, pero que luego también alcanzan el tamaño y terminación final que cumplen con los requisitos para el correcto funcionamiento eficiente de la industria y, por lo tanto, cumpliendo también con la demanda de los mercados objetivos. Por eso es importante, que es lo que trataré de hacer a continuación, repasar de forma breve la historia ganadera del país para explicar de qué forma los mercados y el propio desarrollo de la industria frigorífica fueron guiando tanto los avances en materia de selección genética a lo largo del tiempo, así como también impulsando los avances tecnológicos que consecuentemente también fueron aplicados a la producción. Acá lo que podemos observar es el comportamiento del comercio mundial de la carne bovina. No son muchos los jugadores que están en este partido, ni por el lado de la oferta, ni por el lado de la demanda tampoco. Si miramos allí, hay 10 países que concentran prácticamente el 90% de las exportaciones de carne bovina del mundo. Voy a hablar de carne bovina, que es la que mueve todo este comercio de carne. Brasil, Australia, Estados Unidos, también entre esos actores está Uruguay. Y después hay 10 países que concentran más del 70%, el 75% de las importaciones. O sea, no son muchos los países que juegan este partido. Vemos allí que está China, Estados Unidos, está Japón, está Corea del Sur, pero solo China y Hong Kong, por ejemplo, vemos que explican más del 30% de esta dinámica. Cuando podemos también observar, aquí en la siguiente gráfica, lo que son las exportaciones de carne bovina del Uruguay. Esto es medido en toneladas. Bueno, aquí parte de lo que hablábamos hoy, la diversidad de lo que son los destinos. Esto ha variado en el tiempo, pero aquí vemos que está la Unión Europea. China se ha consolidado fuertemente en estos últimos años, prácticamente el 60%. Tenemos el caso del NAFTA, que si bien ha fluctuado, pero también lo explica gran parte de lo que son las colocaciones de carne de Uruguay. Allí está el Mercosur, está Israel, después hay otros destinos más pequeños, pero que también hacen la diferencia. Es lo que trataba de mostrar hoy de la necesidad de contar con una base productiva que tiene que ser capaz de abastecer
todos estos destinos, porque no hay que olvidar que el arte, que allí es donde está la experiencia de la industria exportadora, es en la colocación no únicamente de determinados cortes, sino en la colocación eficiente en donde me pagan más por cada corte del animal. Y la importancia en las condiciones de acceso, eso lo mencioné hoy, y esto es determinante. Uruguay, y esto es reiterativo, pero es real, y es necesario lograr mejorar la condición de acceso preferencial. Uruguay únicamente ingresa el 20% de su producción actualmente bajo preferencias arancelarias, el otro 80% lo hace por fuera, cuando, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda es exactamente al inverso, colocan prácticamente que la totalidad de su producción en acuerdos comerciales o con preferencias o cupos específicos que tienen preferencias arancelarias. ¿Y esto por qué es importante? Y es importante la importancia de lo que son las condiciones de acceso, porque cuando uno logra acceder, y eso es lo que vamos a ver ahora brevemente, cuando uno logra acceder a destinos y logra mejorar la calidad en lo que es la exigencia del consumidor, es cuando logra ingresar en un mayor proceso de sofisticación de los sistemas productivos. Un caso bien concreto es el de la cuota 481, que ha permitido un avance muy interesante en lo que es la aceleración de los ciclos de producción con animales con 100 días de corral, en un nicho específico que Uruguay lo ha ocupado, ahora ha mermado por un tema comercial, pero es un nicho interesante en donde entran una cantidad muy grande de cortes con arancel cero de alta calidad en la Unión Europea. Si hiciéramos una breve historia, que es lo que decía hoy, para ver cómo los mercados siempre fueron traccionando lo que fue el desarrollo de la producción y por lo tanto de la genética en el país, bueno, la breve historia nos muestra que está obviamente de la época de Hernandarias, en el año 1611, después pasamos por las vaquerías. Las vaquerías fueron a principios del siglo XVIII la primera forma medianamente ordenada de faena, por más que era desordenada, pero era medianamente ordenada. Allí ya se extraían productos como la grasa, bueno, el cuero, el sebo, pero ya comenzaba a haber un comercio de esos productos, por eso se generó esa necesidad de faenar y exportar. El tasajo, ya en el año 1800, el tasajo es importante porque es el primer producto alimentario exportado de la región hacia el mundo. Allí estaba el mercado de Cuba, también el norte de Brasil, pero ya es un producto que empieza a recorrer el mundo y que empieza a circular. Después viene la expansión del ovino en el año 1860 con el tema de la guerra de secesión. La lana empieza a ser un componente interesante en lo que son las explotaciones agropecuarias como rubro complementario, incluso muchas veces como rubro principal también. Y un punto clave es la instalación del LEMCO, de la fábrica Liebig, en el año 1866. Bueno, el ingeniero Christian Gebert y obviamente el ingeniero Liebig, bueno, entran en ese proceso de transformación de carne fresca en el concentrado de carne, que ahí sí se empieza a exportar ya la producción a Europa. Y ahí ya se empieza una discusión mucho más importante de cómo se podía hacer para incrementar los niveles de producción, porque era un negocio interesante, y a su vez poder mejorar la base genética. Pero la verdadera revolución de todo esto, ¿cuándo viene? Con la carne refrigerada. Acá ustedes lo están viendo, pero la generación de frío artificial y lo que fue el viaje del buque Le Frigorifique de Chastelier, a través del Atlántico, que lleva carne congelada del Río de la Plata a Europa, esto es el año 1876. Bueno, esto puede considerarse un hito que inició una verdadera revolución tecnológica a nivel industrial. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque la nueva tecnología permitió la exportación de carne fresca con mercados que eran mucho más exigentes que los del tasajo o los extractos de carne, que es lo que mencionábamos hoy. En la medida en que uno avanza y logra ingresar a consumidores más exigentes, es cuando de alguna manera puede empezar a traccionar la cadena y entrar en un proceso de mayor sofisticación a todo nivel de producción. Y entonces la industria frigorífica y fundamentalmente el transporte refrigerado para un país que está lejos de los mercados de destino, como es la región, bueno, marcan esa definitiva inflexión en la producción ganadera de carne y pautan de allí en más, bueno, el desarrollo genético permanente hasta los días actuales del rodeo nacional. Y atrás de eso que viene, y viene la revolución productiva.
cuando hablamos de revolución productiva, allí se generaba toda una discusión si había que seguir trabajando sobre el mejoramiento del ganado criollo, que era un ganado que no tenía las condiciones de calidad de las razas británicas, europeas, y estaban quienes tenían la posición clara de que había que introducir esas razas mejoradoras a la región. Ya en el año 1859 se producen las primeras importaciones de reproductores europeos, el Durham, luego conocido como el Shorton, años más tarde, en los años 1860, el Hereford. Y en el año 1871 está la fundación de la Asociación Rural, que es determinante en todo este proceso, no solo por lo que fue el Código Rural, después viene el impulso del alambramiento de la campaña para ordenar la empresa agropecuaria, sino que los propios dirigentes de la Asociación Rural son quienes impulsan la introducción de las razas británicas en el país. En el año 1887 se crean los registros genealógicos dentro de la Asociación Rural del Uruguay como un servicio de apoyo a todo este desarrollo genético, y ahí es cuando surge la Cabaña Nacional como productora de genética, mejoradora del rodeo nacional, con las sociedades de criadores como protagonistas, impulsadas, reitero, a partir de la fundación de lo que fue la Asociación Rural en el año 1871. Ya después, más tarde, vienen obviamente todo lo que fue la institucionalidad agropecuaria en el país, la propia creación del INAC, previamente era el CADA, dedicado al abasto, y después se fusiona, el propio Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, pero sin duda toda esa institucionalidad es clave para la interacción y para una integración público-privada en el desarrollo de la genética al servicio de la producción y de los mercados de la carne. Y la genética en los tiempos modernos, obviamente, que tiene toda otra aceleración, que lo que hace es buscar justamente saltear muchos de estos procesos con mayor velocidad. Hay que pensar que antes había que traer en barco los reproductores en esas importaciones de las cuales estamos hablando. Ya Argentina lo hacía un poco antes, a veces se facilitaba traer algunos, importar, por ejemplo, vientres de Argentina o algún reproductor de Argentina, pero todo eso obviamente ha cambiado con la inseminación artificial, con los propios trasplantes embrionarios, quienes estábamos vinculados a la producción y a la genética y a la cabaña, vemos cómo ha evolucionado todo eso en los últimos tiempos, las propias evaluaciones genéticas poblacionales en las pruebas de progenie, los datos objetivos para la medición en el caso de los CPD, la propia biotecnología que nos permite aún más acelerar y saltar intervalos generacionales con los marcadores genéticos, la propia prueba de eficiencia de conversión, que ahí reúne dos cosas. Por un lado, atiende una demanda de los mercados, como veíamos hoy en el engorde a corral y en la necesidad de atender, por ejemplo, el cupo 481 o acelerar los procesos productivos, pero a su vez cumple también con un objetivo en la demanda, es decir, que hay consumidores, por ejemplo, especialmente en Europa, que están exigiendo hoy animales que sean eficientes en la conversión del alimento en carne, porque detrás de eso hay, un menor impacto ambiental, una menor emisión de gases de efecto invernadero que apuntan al calentamiento global, y podríamos hablar mucho respecto de estos temas. Y si nosotros tratáramos de ver cómo encarar esto hacia el futuro y dónde estarían, a mi entender, los principales desafíos, quizá el principal desafío hacia el futuro sea el de lograr explotar al máximo toda la calidad genética acumulada a lo largo del tiempo, todo esto que estamos hablando. El potencial genético del Uruguay está claramente subexplotado desde el punto de vista productivo para lo que es su nivel de selección y lo que puede abarcar. Por eso es que en la medida en que la demanda mundial continúe en ascenso, como lo muestran casi todas las proyecciones, y en la medida en que el país avance hacia una mayor incorporación de energía en la dieta, asemejándose a las ganaderías desarrolladas, hoy lo estábamos hablando del cupo 481, con lo que son los corrales de engorde, con lo que es la suplementación como una herramienta estructural en lo que son la terminación y las recrías de ganado, seguramente haya que pensar desde el punto de vista de la genética en prestar mayor atención a determinadas características que, si bien varias de ellas hoy se están evaluando, podrían cobrar mayor relevancia aún hacia el futuro. La propia velocidad de engorde, el tamaño,
el área de ojo de bife, la cobertura de grasa, la propia eficiencia de conversión que hoy se está evaluando, y también es probable que se deban incorporar estudios para la evaluación objetiva de nuevas características que hacen al negocio, y por qué no también la creación de otros índices de selección como ya existen, más allá, bueno, de lo que está vinculado a la cría o al ciclo completo, que hoy son los sistemas predominantes en el Uruguay. Y obviamente que la única forma de transitar ese crecimiento, y por eso lo mencionaba, y lo estamos viendo en la actualidad a través de la intensificación de los ciclos de producción, vinculado a lo que son los niveles de faena, en donde actualmente tenemos más del 60% de los novillos que ingresan a la faena con dentición incompleta. Eso es un dato justamente de eficiencia, pero también de lo que mencionábamos hoy, de estar usufructuando ese potencial genético en su máxima expresión. También hay que trabajar en otros aspectos, ni que hablar pensando en el futuro, pensando en los mercados que, como decía, son los que traccionan la cadena, que eso el Instituto Nacional de Carne lo está haciendo de forma permanente, en el posicionamiento de la marca, en la defensa de las carnes, en la propia diferenciación. Yo creo que hay que trabajar mucho en la integración vertical, en lograr acercar la producción y el productor. Creo que como productores tenemos que involucrarnos mucho más, creo que es un desafío interesante, trabajar y conocer cuál es la demanda del consumidor final de cerca, lograr acercar al productor con el consumidor final a través de la industria, obviamente. El productor, industria frigorífica y consumidor final tienen que trabajar en sintonía para poder adelantarse a los cambios en un negocio que sabemos que es lento desde el punto de vista biológico. Cualquier tiempo que uno pueda adelantarse o pueda ganar vale oro. Y bueno, y ni que hablar, seguir trabajando sobre la institucionalidad agropecuaria y la integración público-privada, de la mano de, obviamente, las propias instituciones, con todos los aportes que le han generado y que le seguirán generando a la producción. Bueno, muchas gracias.